Qué lindo es saber que las fuentes del cielo se abren y para mejor interpretación son nuestras bendiciones que desde el cielo se determinan para que ocurran en la esfera terrenal. Amén. Así que cuando hablamos de esa fuente es nuestra bendición que estamos alabando. Hay que entender, ¿verdad? Y cantar, adorar con entendimiento. Hoy tenemos un mensaje que habla a nuestro ser interior reflexivamente. Y se trata, fíjese el tema, cómo se titula, la confianza del hombre en sí mismo, la confianza del hombre en sí mismo trae la destrucción del hombre mismo, o la muerte. Esto nos habla de que necesariamente tenemos que entender que nuestra dependencia tiene que ser en el Señor. Palabra, obra y pensamiento tenemos que ser educados en ello para entender el mover de Dios en nuestra vida y preguntarle qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Así que el hombre tiene que reconocer que en la propia naturaleza nuestra está la naturaleza pecaminosa que continuamente quiere actuar contra el espíritu y que la contaminación adámica que está en nuestro ADN original hace que el pecado se quiera perpetuar en nosotros si nosotros no permitimos, lo permitimos, pero como no lo vamos a permitir, sobre esa base vamos a estar predicando la palabra. Y tenemos que entender que nuestra confianza está en Él y solamente en Él. Y sabemos que el hombre normalmente, la tendencia pecaminosa es a llevar todo al intelecto y calcularlo y decir yo sé hacer esto de esta manera y de esta manera es que lo quiero realizar para poder realizar las cosas que quiere hacer. Mas sin embargo, el hombre tiene que entender que no es de esa manera. ¿Por qué? Porque el hombre no es lo que dice, sino lo que piensa, eso eres. Si nosotros entendemos que somos lo que realmente pensamos, no lo que decimos que somos, vamos a entrar en la realidad contextual de lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque la mente es el manantial que hace que nuestra conducta fluya en nosotros. Lo que tú piensas que eres es realmente lo que eres, no lo que tú piensas decir que eres para que otros miren lo que tú crees que debe de saber que tú eres, sino que realmente hagamos una introspección realmente de lo que somos y entendamos que ese manantial que está en nuestra mente tiene que responder al Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestra mentalidad tiene que crear una dependencia de Dios. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos que preguntar, ¿quién tiene dominio de mi mente? Y usted se da cuenta de que muchas veces nos acostamos y si no hemos llevado a cabo una rutina de oración, empiezan a fluir problemas de adversidad, de los trabajos que usted tiene que hacer, de las preocupaciones que el enemigo quiere sembrar y no puede concentrarse en el espíritu para tener paz y descanso. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestra mente necesita ser dominada por el Espíritu Santo. Y eso somos tú y yo que le damos dominio de esto. Si nosotros no logramos hacer eso, no vamos a descansar, no vamos a ser fortalecidos y no vamos a tomar dominio de nuestra mente. Por eso es importante entender lo que el mensaje de hoy nos quiere llevar el Señor. Así que cuando preguntamos quién tiene dominio de mi mente, es porque sabes tú que el Espíritu Santo es el que tiene que tener dominio de tu mente. ¿Por qué esto es importante? Porque quien controla tu mente controlará tu destino, controlará lo que tú eres y lo que serás. Por eso es importante que entendamos que la fuente de tu mente tiene que ser controlada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay muchos amenes aquí, ¿eh? ¿Qué significa? Esto significa que nosotros tenemos que realizarlo en una reflexión divina que está operando en nuestra mente día a día. Y entender lo que dice el proverbista en Proverbios 4:23, que dice que por encima de todo guarda mi corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Cuando nosotros entendemos esto, estamos hablando y entendiendo que corazón es mente.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, si nosotros vamos a entender esta sabiduría salomónica, nosotros no vamos a permitir que el enemigo corra nuestra mente, que el enemigo te provoque inquietud, que el enemigo te provoque dudas, que el enemigo haga que la familia sea disfuncional, porque el amor de Cristo no está mostrado en tu vida, o tú entiendes que lo tienen que hacer porque a mí me da la gana, porque yo quiero, porque es lo correcto, y por encima de todo no tienes la flexibilidad del entendimiento ni el amor de Cristo para aplicarlo en la familia. Es increíble, si estadísticamente estudiamos, que más son los que están apartados que los que están en la iglesia. Y estadísticamente vemos cómo las hijas de creyentes están en la calle apartadas del Señor. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Se ha preguntado usted por qué? La explicación es clara. ¿Quién domina tu mente? Y cuando nosotros analizamos esto en la profundidad, por eso antes de bautizarlo, yo le doy la clase muy importante, que aunque a la gente no le gusta, es la personalidad del creyente. Pero a la luz de la Biblia, no de la psicología, a la luz de la Biblia. Porque la psicología tiene sus fallas, tiene cosas buenas, pero tiene sus fallas, pero la Biblia no tiene equivocación. Así que por eso lo hago por la palabra. Para que nadie pueda decirles que no entendí, es que dónde está, vamos a buscar la referencia. No, todo está escrito aquí. Para que no haya equivocación. Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto, si aplicamos la palabra contextualmente, no hay equivocación. No es que tú digas, es que a mí me parece, es que yo entendí, es que a mí me enseñaron. Todo eso ya fue redimido. Vamos a entender lo que dice la palabra y vamos a renovarnos por la palabra para tener una mente de Cristo, mente renovada en Cristo. Es muy importante que apliquemos esta sabiduría de proverbista. Yo le llamo sabiduría salomónica. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese que el pecado original en nuestra mente lo describe Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, y te lo describe claramente. Si alguno es tentado, no diga, vamos a leerlo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. O sea que no hay excusa, es que yo creía, yo pensé, a mí me gustaba. No, espérate. Dios me tentó. No. Estás equivocada. Tú permitiste que la naturaleza caída te tentara y te llevara al pecado. Hay que entender este mecanismo, hermano, porque eso está aquí en la mente. Si nosotros entendemos ese mecanismo correcto, cuando viene el mal pensamiento, cuando viene a juzgar mal al otro o a hablar del otro, tú lo cortas inmediatamente. Cuando el enemigo quiere ponerte tristeza y tú estás en el gozo del Señor, automáticamente tú dices, pero ¿por qué estoy triste? Es que todavía yo no sé a quién yo le sirvo. Es que yo no le creo a Dios. Y permite que la tristeza invada tu ser. Y vives en angustia, ansiedades, pensando en los problemas, en los dimes y diretes, y no entras en el gozo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no le has sometido tus situaciones a Él. Porque no has buscado la situación, cómo se va a resolver, a la luz de la palabra de Dios. No lo que a ti te parece, no lo que te enseñaron, sino lo que dice la palabra que tienes que hacer. Y eso es una diferencia fundamental para poder crecer en la mentalidad de Cristo. La mente renovada tiene que ser renovada a la luz de esta palabra. Si no lo hacemos, hermano, vamos a estar fracasados. Mire, vamos a leer completo al 14, por favor. Si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿qué nos está diciendo Santiago 1, capítulo 1, versículo 14? Cada uno es tentado. ¿Qué es lo que nos va a tentar a nosotros? La naturaleza pecaminosa que opera en nosotros. El pecado original que opera, que nosotros no lo hemos sometido al dominio del Espíritu Santo. Y al no someter al dominio del Espíritu Santo, esa mentalidad hace que tu vida sea una vida emotiva en la naturaleza pecaminosa, no a la luz de la verdad de Dios. Y ese gozo inefable que da el Espíritu Santo en nuestra vida se puede apagar por emociones contrarias, por emociones disidentes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, que es la naturaleza pecaminosa que está en nuestro corazón,
toma dominio si tú se lo permites. Por eso nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. O este cuerpo no se sostiene con 3 comidas al día y agua, por lo menos de 6 a 8 vasos de agua diario. Es necesario, ¿verdad? Así es el espíritu, tiene que ser lleno de la palabra de Dios. Si no está lleno de la palabra de Dios, ¿sabes qué? El internet y la basura de afuera te lo va a llenar de basura. Por eso es importante que nuestra mente sea renovada a través de nuestros pensamientos. Y mire el 15 lo que sigue diciendo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. La concupiscencia es el pensamiento pecaminoso de nuestra naturaleza carnal. Si nosotros permitimos que eso tome lugar en nuestra vida, entonces no hacemos la corrección de vida. Y cuando viene la situación, pasa algo malo con tu esposa, con tus hijos, con tu marido. Si vas allá te van a hacer esto. Si van allá el pastor te va a echar fuera demonios y te va a caer al piso. Esa es la mentalidad carnal. Mas sin embargo, quiera Dios que así sea para que quede libre. Porque eso es lo que yo anhelo para mi vida. Entonces, la mentalidad carnal va a hacer que la gente se aleje de la iglesia en lugar de buscar el evangelio. Y tú dices ser creyente, pero resulta que le haces el trabajito a las tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienes tu mente redimida. No has limpiado la mente a la luz de la palabra de Dios. Y cuando te examinas dices, ya, es verdad que ya hace tiempo que no leo la palabra. Hace tiempo que no me meto en ayuno. Hace tiempo que no me reúno a solas contigo. Cuando eso debe ser una costumbre diaria. Y entonces el resultado es eso. Por eso hay tantos cristianos tan apartados y tantos hijos de cristianos apartados. No hay otra explicación. Hablaba yo en la clase de bautismo parte de esto. Por eso esa clase última que damos es muy importante para bautizarlo bajo las aguas y entender lo que la clase es. Porque si es decirla por decirla como si fuera una cátedra, no sirve. No es entronizarla, discutirla, vivirla para ser transformado y entenderla. Porque es nuestro pensamiento. Así que hay que entender que las concupiscencias se conciben en la mente, es decir, el acto pecaminoso se concibe en la mente primero y luego se realiza en los hechos. Si nosotros entendemos esto claramente, no vamos a permitir que perseveremos en pensamientos incorrectos. Inmediatamente que entre el pensamiento incorrecto, lo vamos a corregir a la luz de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber lo que es correcto? No se aprende en universidad, hermano. Es más, el Instituto Teológico a veces falla también en esto. Por eso es importante, en lo que nunca falla es esto, vivencialmente estudiado. Amén. Otro punto importante es que si perseveramos con personas incorrectas, escuchando conversaciones incorrectas, vamos a cometer errores que van a nublar nuestra mente y nos van a quitar la credibilidad y la fe en quien hemos puesto en Cristo Jesús. Por eso tienes que ver con quién tú te reúnes, con quién tú compartes tu tiempo de ociosidad, qué conversaciones tienes. Tercera parte importante aquí es que si perseveramos en foros incorrectos, escuchando cosas incorrectas, leyendo cosas incorrectas, nuestro pensamiento se va a llenar de cosas incorrectas y el pensamiento va a estar distorsionado a la verdad. Por eso es importante mantenernos fijos en lo que estamos haciendo a la luz de la verdad. Muy importante. Cuando nosotros cometemos esos errores, nuestro pensamiento es incorrecto y nuestros andar y hechos serán incorrectos. Y sin duda será hecho un maremoto de pecados que te van a alejar de la iglesia y de los principios de Dios. Pero el culpable de esto es no renovar nuestra mente. Yo les preparo un axioma de 4 cosas muy importantes que quiero, hermano, si usted se aprende esto hoy, hay una ganancia poderosa. Y todo esto a la luz de la palabra de Dios. Ese axioma, que son 4 principios que brevemente los voy a discutir. Gabriela se lo va a poner ahí. Ese mismo. Fíjese qué sencillo. Toma una foto, escríbalo, cópialo, haga lo que usted quiera, pero apréndaselo y lo practica. Porque si aprenderlo y no lo practica, no hemos hecho nada. Si siembras un pensamiento, cosecharás un acto. O sea, que cuando tú dices, yo le voy a servir al Señor en espíritu y en verdad, yo voy a comunicarme con Él, yo voy a saber lo que Él piensa de lo que tenemos que hacer,
tú vas a cosechar un acto correcto delante de Dios, infalible, que es para tu propia bendición. Y fíjense el segundo principio: siembras un acto y cosecharás un hábito. O sea que si yo hago el hábito de orar todos los días, yo hago el hábito de leer la palabra, nada ni nadie me va a sacar del hábito. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo lo hago todos los días. Y cuando yo decido hacerlo de esa manera, no hay forma de que alguien me pueda cambiar el hábito. Cójase un ejemplo. Usted se levanta, se lava la cara y lo segundo que hace es lavarse la boca. Y sacarse las lagañas y peinarse el pelo, lavarse la cabeza, lo que usted decida. Pero eso es un hábito. ¿Podrá alguien cambiar ese hábito en usted cuando usted sabe que eso es para beneficio de usted mismo? Que la higiene es necesaria para la salud, ¿verdad que no? Pues así mismo es la palabra de Dios. ¿Con qué va a sanear el espíritu si no es con la palabra de Dios? Por lo tanto, tenemos que practicarla. Y mire, sigue diciendo, siembras un hábito, cosecharás un carácter. ¿Por qué? Porque el hábito de relacionarte con Dios va a hacer que tu carácter sea moldeada por el que te creó a ti y a mí. ¿Se está dando cuenta? Y esos principios te vas a llevar a sembrar un carácter, vas a cosechar ¿qué? Un destino. ¿Cuál es el destino? Y con letra mayúscula está salvación. Amén. Ok, pues teniendo esto de introducción, vamos a entrar a la predicación. Amén. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pónselo ahí, Gabriel, Proverbios 23:7. Aquí está. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Fíjese que el cuerpo te va a pedir el vicio. El cuerpo te va a pedir algo que te aleja de Dios. Mas tú, sabiendo que lo que está viniendo a tu mente no te ayuda bien, tú lo corriges. Y por lo tanto el pensamiento correctivo va a depender del conocimiento que nosotros tengamos cimentado en obediencia a la palabra como un hábito y costumbre para un carácter conforme al de Dios. Por eso los principios que le establecí, 4 principios, son importantes para nuestra vida, tenerlos continuamente. Fíjese que más adelante nos dice que el corazón del asesino nace en el corazón. O sea, la persona que va a cometer un asesinato ocurre cuando en el pensamiento permite que la ira te desemboque en cosas contrarias a los principios de Dios. Mateo 5, 21 al 22. Vamos a ponerle Mateo 5, 21. Dice, oíste que te fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Fíjese que en verdad la palabra está mal traducida, se refiere a tu defensa propia, pero matarás de vicio o asesinato, que es la palabra asesinato, conlleva a que usted le ha permitido en su pensamiento incubar ese hecho transgresional. Si usted mantiene un pensamiento correcto, usted sí se va a defender contra aquel que le pueda quitar la vida, pero no va a asesinar la vida de nadie. Oíste que te fue dicho al antiguo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque lo que está mal por la ira y se cosecha es lo que le hemos permitido al enemigo. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Vamos a hablar más adelante de eso. Me dice el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Pero es que yo no me puedo enojar porque me lo hagan mal. Sí te puedes enojar, pero lo entregas después. Porque ninguno de nosotros somos jueces para poder juzgar a nadie. Ninguno de nosotros podemos acusar a nadie, sino que somos llamados a perdonar como Dios perdonó nuestros pecados y Dios impartirá la justicia. La palabra dice, de Él es la venganza, de Él es la justicia y Él pagará. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que dejar que Dios obre en la situación que estamos viviendo.
Y sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense que nos está llamando claramente a que tengamos una concientización clara para que no permitamos que nuestra mente coja la concupiscencia de nuestra carnalidad y la ejecute en hechos. Y usted dice, ¿eso es fácil? No, cuando nosotros tenemos el hábito y costumbre de orar y buscar el rostro de Dios, Dios te dice lo que está operando en esa persona. Dios te dice lo que va a suceder y antes que suceda ya tú lo perdonaste. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tú has trabajado eso contigo, ¿sabes qué? No voy a coger coraje por eso que acabas de hacer, porque yo sé quién está operando detrás de eso. Y cuando tú ves que hace esa obra de maldad y tú la abrazas y le das un beso, y yo te bendigo. Y están diciéndote pejo muerto. Y tú lo bendices, sí. La persona te desmorona llorando. Corintios dice que pone ascuas de fuego en la conciencia y la trae a la realidad. Pero usted tiene que tener el hábito y costumbre de orar y buscar el rostro de Dios. Y entonces podemos ver la verdad claramente para actuar con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario la ira carnal te puede llegar a quitarle la vida a cualquiera. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen tanta ira con su familia que cogen un animalito y se desquita con un perro, con un caballo? Eso yo lo he visto mucho. Y yo he tenido que ver con esas personas y le he aguantado así la mano, cogiendo una soga y dándole un caballo. Pero ¿por qué tú le das? Es que tengo coraje. Pues mira, dale a la tierra y bota el coraje ahí y después arrepiéntete. ¿Cómo que le dé a la tierra? ¿Qué culpa tiene ese animalito de lo que tú estás pensando en tu corazón? Y eso pasa mucho, mucho más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de relacionarnos con Dios y buscar la respuesta de Dios en todo lo que necesitamos saber. La causa número uno que hace que esto pase en las personas, ¿sabes cuál es? Son los conflictos de la vida sin resolver. Cuando nuestro ser es limpiado, y hablábamos temprano en la clase, somos limpiados, somos redimidos de los hechos transgresionales de la vida pasada. Nosotros podemos perdonar y cuando perdonamos el pasado, entonces nuestra alma es limpia y podemos actuar con benignidad, con bondad, con amor, como Cristo actúa con nosotros. Por lo tanto, es importante que los conflictos emocionales de nuestra vida los trabajemos. Si no los trabajamos, vamos a desquitarnos con el que menos culpa tiene. Porque una ira desembocada, sin freno, es producto de un pecado oculto sin confesar. ¿Estamos aquí, pueblo? Por lo tanto, es necesario limpiar nuestro corazón, limpiar nuestro pensamiento del pasado y ser redimidos. Queremos autoridad, queremos poder, vamos a perdonar. Y si viene el pensamiento 10 veces con la misma persona que hizo la poca vergüenza, 10 veces usted lo perdona y ¿sabes qué? Deséele lo que usted le desea para su propia vida y para sus hijos a esa persona. Cuando usted hace eso, ascuas de fuego caen en la conciencia de esa persona y créame, tarde o temprano esa persona se arrepiente. ¿Sabes cuántas personas he tenido ya en mi vida que 10, 15 años atrás, 20 años atrás, me la encuentro a veces comprando leche en el supermercado? Me dice, mira, sabes que yo estaba loco por verte, pero no me atrevía. Yo quiero pedirte perdón por esto. Digo, muchacha, hace rato a mí se me olvidó eso. Porque tenemos que perdonar y inmediatamente nos damos cuenta. Si no, esa carga espiritualmente va sobre nuestra vida y mancha nuestra alma. Se va acumulando y se va empeorando día a día. David decía que mientras no confesó sus pecados, sus huesos se morían. Similar a nosotros, no hay diferencia. ¿Cuál es la receta de esto? Mateo 5, 24 al 25 nos dice claramente dónde está la verdadera prosperidad. Y fíjate cómo te lo dice, deja aquí mi ofrenda, mira cómo dice. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque la palabra dice que nuestra ofrenda es
una acción de gracias, de gratitud, que uno da el diezmo, da la ofrenda, da primicia. Y cuando uno hace eso, Dios ¿qué hace? Espérate, le voy a multiplicar, le voy a bendecir en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y Dios te bendice. Pero ¿qué pasa si tú no has limpiado tu alma? Que la ofrenda que tú des, por grande que sea, no es agradable a Él. Y no has hecho nada. Por lo tanto, Él dice, oye, vete limpia el altar de tu conciencia, que es tu alma conmigo, y entonces yo acepto tu ofrenda. Eso es lo que está diciendo ahí. Y por eso usted ve que mucha gente en la iglesia está empobrecida en dinero, está empobrecida en salud, está empobrecida en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no han aplicado la palabra como dice ahí. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora va a ver que cuando usted no cumple con ese mandato, usted va a tener una cara así de tristeza. Y no entra el gozo del Señor, así alaben con que alaben, y acepte todo el mundo con el gozo, y usted, Pero es eso. No puede existir la vivencia del gozo del Señor si usted no ha limpiado su alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede moverse en su vida. No hay el gozo inefable del Espíritu en su vida por causa del peso del pecado que opera en su mente. No puede. O Jesús nos dijo estando en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo claramente. ¿Por qué? Porque al llevar el peso del pecado, Dios te dijo, ahí te dejo ese pecado y nos vemos. Él no está donde está pecado. Asimismo de carente o de deshidratada está el alma de un creyente que encubre su pecado. Usted sabe que estar deshidratado es grave. Usted se queda sentado en una silla y no puede ni siquiera ponerse de pie porque la deshidratación es grave. Así mismo es esto. De 3 días sin comer, para que usted vea que usted no se puede mover con la misma fuerza que se podía mover cuando estaba comiendo bien. Es lo mismo almáticamente hablando. Así que tenemos que tomar actualización de esta realidad de vida para conceptualmente corregirlo en nuestra vida. Y mira el 25 lo que te sigue diciendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, oye esto bien, entre tanto estás con él en el camino, no sea, ¿quién es el adversario? Satanás es nuestro adversario. El adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, si no te arrepientes de tu pecado, no perdonas a quien tienes que perdonar, lo que te espera es el lago de azufre que arde. Se ha echado en la cárcel. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿Estamos aquí? Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que perdonar. Y no importa quién ni lo que sea, perdonamos. Y confíe que Dios hará la justicia. A Dios no se le escapa uno, hermano. Dios es perfecto. Dios todo lo sabe. Todo lo tiene debidamente documentado. Y no hay equivocación que valga. Mira, este pequeño ejemplo que quiero traer de la mirada codiciosa en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate qué exacta es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué adulteró con ella? Porque ya concebiste el pensamiento de un deseo carnal en lugar de tener un respeto a lo que respeto y honra merece. Primero a Dios que está en ti y luego al ser humano que lo tienes que demostrar. Por lo tanto, si no tenemos esto en consideración, Dios lo llama pecado. Hay que examinarse. Tal cual es su pensamiento, es Él. Cójase los 4 principios y aplíquenlo. Usted va a darse cuenta que la palabra es fiel y exacta y clara. No admite equivocación ninguna. Nosotros tenemos que mejorar nuestra condición. Y en este caso está hablando de una mirada codiciosa.
Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 7, 14 al 23. Mire esto, y esto es materia de salvación, es importante. Porque estrecha es la puerta, mira cómo dice, ahí está. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos la hallan. ¿Por qué? Porque la gente le gusta vivir lo que quieren vivir y el gusto a la carne. Y tú no puedes vivir en dos mundos. O tú eres de Cristo, en pureza e integridad, o eres de las tinieblas. Aquí no hay términos medios. O sea que voy a hacer 9 cosas bien y la décima la hago a mi manera. No, te equivocaste. Esa décima invalida las 9 que hiciste bien. Aquí tú eres de Cristo o sencillamente no eres de Cristo. Y mira el 15 como sigue diciendo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate lo que está diciendo. Hay mucha gente que dice que el mensaje es bonito y agradable porque me llena los bolsillos, porque me permite hacer esto y lo otro. ¿Sabes qué? Dios no está ahí. ¿O alguno de nosotros podrá comprar la salvación? ¿Alguno de nosotros con dinero podrá comprar el favor de Dios? ¿Alguno de nosotros nos sirven los títulos para algo? ¡Para nada! Obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que analizar esto, hermano. Esto es de salvación. Y sigue el 16 diciendo, por su fruto los conocerás. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, alguien que tenga un pensamiento distorsionado puede dar algo bueno. Alguien que no quiere creer en la verdad de Cristo puede dar algo bueno. Fíjese que cuando llamaron a Jesús, dando todo, siendo Dios y siendo hombre, le dijo, hombre bueno, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno es solo mi Padre que está en los cielos. Fíjese, hasta Él mismo, que vino a morir por nosotros y pagar a precio de sangre por nuestros pecados y delitos y transgresiones, Él mismo lo dijo claro. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos revisar nuestra forma de pensar y de actuar? Nuestro modo de hablar y de sentir. ¿Por qué no revisarlo? Mira el 17 de lo que sigue diciendo. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué trae malos frutos? Pensamientos distorsionados, compañías equivocadas, conversaciones incorrectas, escuchar cosas que te denigran a ti la palabra de Dios. Todos son cosas que atentan contra nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con quienes estamos, con quienes hablamos, qué temas nos traen, a quienes hacemos caso y cuidarnos de eso. Estamos en una época de un evangelio falso. Estamos en una época de un evangelio que quiere engañar. Estamos viviendo, y estaba leyendo cómo, de madrugada estaba leyendo cómo el maometismo se ha metido en las mismas iglesias en costumbre y haciendo falsas doctrinas que es contra la palabra de Dios como doctrinas reales. Y eso hace que la iglesia esté dividida en cantitos y muchos se aparten del evangelio porque esperan una cosa falsa cuando no van al contexto de la verdad de la palabra de Dios y se apartan de la palabra de Dios. Mira el 18 como sigue diciendo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque lo que tú pienses a la luz de la palabra de Dios es lo que tú vas a hacer a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, el fruto bueno lo vas a cultivar con una relación armónica con el Espíritu Santo. Y si vas a tener una relación con el Espíritu Santo es porque tú vas a hablar, Él te va a escuchar y tú vas a recibir. Pero es esa relación donde tú conversas con Él para presentarle todas y cada una de tus situaciones y Él te va a dar la solución a todas y cada una de ellas porque tú le importas a Él. ¿A ti te importa lo que Él diga de ti? ¿A ti te importa el plan que Dios tiene contigo? ¿O vas a decir, ay, que estoy cansado, es que me duele aquí, me duele allá y eso es más importante que lo que Dios quiere hacer? Entonces esos problemitas son más grandes que el Dios que tú le sirves. Keep on your mind. Manténlo en tu mente.
Porque a veces caemos en la pecaminosidad de quejarnos en lugar de buscar el propósito de Dios. Ahora mismo yo estoy en una situación de que todos los jueves tengo que meterme el láser a los ojos. Y yo le digo, Señor, que tengo que aprender esto porque esto es horrible. Estoy 24 horas ciego. Y yo, Señor, ¿pero por qué? Trato con tu paciencia. Más nada. Se acabó el evento. O sea que tengo que pasar la prueba. Más me vale si no me cuelgo. Y me la repiten. Y es un ardor en los ojos tremendo. Pero eso es así. Cada cual tiene sus pruebas que tiene que enfrentar. Le cuento la mía para que usted sepa. No es que la mía es más fuerte que la suya puede ser más fuerte, yo no lo sé. Pero cada uno sabe dónde él tiene que apretar el tornillito, ¿sabe? Y entenderlo y aceptarlo es parte del aprendizaje. Mira el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, que tú o te conviertes a Cristo o no te conviertes y ya tú sabes al lago de fuego donde vamos. Porque para Dios no hay términos medios. O tú eres o no eres. Punto y se acabó. Vamos al 20, Gabriela. Así que, no. Sí, esa es el 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes tenemos que conocer eso? Somos nosotros mismos delante de Dios. ¿Estoy yo cónsono con la palabra de Dios? ¿Estoy yo cónsono haciendo de la palabra de Dios un estilo de vida? ¿Estoy satisfecho y gozoso con hacer la palabra de Dios? O bueno, voy a hacerlo porque pues lo tengo que hacer. No, ajá. ¿Tú crees que a Dios le agrada esa actitud? Te equivocaste. Te equivocaste. Porque que estás cumpliendo con eso, no está Dios contigo. ¿Y por qué no está Dios contigo? Porque estás haciendo por complacer a alguien y ahí no es. Tienes que complacer a Dios y sentir gozo en complacer a Dios en lo que hace. Cada cosa que tú vas a hacer, dice la palabra, hágalo como para Dios. Cuando hacemos las cosas como para Dios, entonces el gozo inefable de su Espíritu estará en nosotros. Y tengo que explicarle esto claramente para que usted entienda que cada cosa que hace Dios debe ser un gozo inefable para nosotros porque se trata de nuestra salvación. Y si nosotros hemos entendido que Él es nuestro amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación, y Él nos da la victoria porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, y Él venció el imperio de la muerte, y nosotros también resucitaremos igualmente que Él resucitó, ¿por qué nosotros vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a estar molestos por las pruebas que nos toquen? ¿Acaso soy yo alguien para decirle, no me vas a meter esos láser toda la semana? ¿Quién soy yo? No, tengo que someterme. Ahora, yo tengo que estar seguro que es Dios en el asunto. ¿Tú me entiendes? Y que no lo hago por consecuencia de desobediencia. Lo hago por obediencia y en amor a Él. Y aunque me pueda doler y molestar, voy en paz y gozo a hacerlo porque Él dará la victoria final. Y tenemos que mirarlo así todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer el fruto de nosotros en Él. Y si queremos verdaderamente servirle en espíritu y en verdad, y están convertidos y convencidos o persuadidos, como dice Pablo, debemos saber que estos cuerpos son atributos de un fruto apacible de justicia para la gloria y honra de su nombre, que es nuestro culto racional. Amén. Vamos al 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese que esto es claro. Mucha gente cree que porque yo soy hijo de Dios, todas las bendiciones tienen que venir a mi vida y yo no tengo que hacer nada. No. Van a venir a tu vida haciendo la voluntad de Dios, un estilo de vida en nuestra vida. Y cuando hacemos un estilo de vida, porque la voluntad es esa, somos bendecidos. Los imposibles se vuelven posibles y aquello que tú pensabas que nunca lo ibas a tener, lo vas a tener. Porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras peticiones y las promesas son sí y amén, porque se van a cumplir. Pero tenemos que nosotros prepararnos para recibirla. Porque es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Cuidado, mira lo que sigue diciendo el 23. Y entonces declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Porque Dios te esté usando, tengas autoridad y poder, no te creas grande. Cuidado que el orgullo no te dañe, que la soberbia te engrandezca. ¿Sabes pues? Que ahí Dios no está. Dios te va a seguir usando, escucha esto bien, porque Dios ve un pueblo que necesita ayuda. Pero puede ser que tú creas que tú eres el grande y lo estás haciendo, y entonces te adjudiques las cosas que Dios hace para tu vida y vivas con ese orgullo. Eso yo lo he visto tanto, hermano, que da pena ver estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no hay honestidad delante de Dios. Y Dios, en la misericordia de que hay un pueblo que necesita entender la palabra, lo permite. Pero esa persona que se adjudica a eso mismo, como que Él lo hace, como que Él tiene el poder, porque Él ayuda más que todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Dios no está en el asunto. Su salvación está en juego. Así que cuando Dios nos esté usando para hacer lo que tiene que hacer, estemos gozosos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que tener presente, lo dice la palabra. Cuando estamos en esa textura, entonces usted no va a tener problema de decir y reconocer que somos tierra, que por su misericordia servimos para algo. ¿Me está entendiendo? No se crea grande. No. Olvídese de eso, que por su misericordia servimos para algo. Si entendemos eso, nos vamos a mantener humildes y en humildad podemos aprender el proceso que Dios quiere para nuestra vida. Así que si usted mira y observa todo esto, va a ver que somos responsables de todo lo que pensamos y que podemos controlarlo. Si decidimos pureza, integridad, vamos a tener vida eterna. Pero si decidimos impureza o no integridad, vamos a caminar hacia la muerte, que el destino final será como te lo está hablando la palabra, el lago de fuego de azufre que arde. Así que cuando usted analiza todo esto, vamos a poder decidir quién gobierna nuestra mente. Quien gobierna nuestra mente gobernará nuestra vida. Quien gobierna nuestra mente gobernará nuestra vida. Si damos la premisa de nuestro tiempo al Señor y verdaderamente entendemos esta palabra y la vivimos, Él gobernará nuestra mente y nuestra vida. Salmo 51:10 dice claramente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Gabriela, sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Esta palabra la tenemos que vivir día a día. La tenemos que practicar día a día. Y debe ser una palabra reflexiva dentro de nosotros todos los días. Corazón es mente limpia, hermano. Si nosotros mantenemos nuestra mente limpia, nuestro espíritu se va a renovar dentro de nosotros de la manera correcta, porque es el Espíritu Santo corrigiéndonos los errores que a veces permitimos o vemos. Si nosotros permitimos que nuestra mente sea corregida, porque mantenemos nuestra mente limpia, fácilmente vamos a poder ver el pecado. Fácilmente tenemos un discernimiento de espíritu. Fácilmente nos podemos apartar y darle la espalda. ¿Sabes qué? Nunca, jamás seremos engañados. Porque tenemos un discernimiento de espíritu claro, porque tenemos una renovación de nuestra mente clara, porque sabemos llamar las cosas por su nombre, vivimos por ellas y jamás nunca nos vamos a equivocar, porque Dios no se equivoca. Ay de nosotros si le pasamos la mano al pecado y tenemos miedo a denunciarlo. Ay de nosotros que me da pena, ay bendito. No. Usted llámale las cosas por su nombre y deje que Dios haga. Es la clave. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, nunca jamás nuestra mente será saneada. Nunca. Así que yo quiero que estos versículos que les voy a traer ahora los apliquemos a nuestra vida. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando, y esto se lo tiene que saber de memoria porque yo esa oración
la uso muchas veces. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué usted va a quitar en su mente? Aquellas cosas que la lógica, que lo que enseñan por internet, que algunos periódicos traen, que a veces conceptos equivocados escritos le dan a su mente, que lo lleva contra el conocimiento de Dios. Y usted no se da cuenta que está caminando contra el conocimiento de Dios y hace ambición de esas cosas equivocadas, como que es una verdad. Y al hacer ambición de esas cosas equivocadas, usted está permitiendo que su mente sea maleada, dañada. Y por lo tanto persevera un pensamiento equivocado. Y al llevar el pensamiento equivocado y no corregirlo, su decisión va a ser equivocada. Amén. O sea que hay que filtrarlo por la palabra. Fíjate que está diciendo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo usted lo va a juzgar? ¿Cómo usted lo va a determinar? ¿Cómo usted se va a dar cuenta? Hay que meterse con la palabra. Y entonces te sigue diciendo, y llevando todo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo voy a llevar cautivo si no conozco la palabra de Dios? Si no vengo a las clases de discipulado. Si no vengo a las clases de bautismo completas, ¿cómo voy a entender el pensamiento ordenado de Dios a mi vida? Es imposible. Y si no lees la palabra de Dios como uso y costumbre tiene que ser, mucho menos. Más difícil todavía es. Es importante que entendamos estos principios y los pongamos por obra. Proverbios 28:13 dice, si confesamos cada mal pensamiento, inmediatamente lo vamos a desechar. Y él puede, vamos a leerlo ahí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que cada pensamiento incorrecto lo tenemos que identificar y desecharlo. ¿Por qué les traigo esto? Mire, por cada segundo que nuestra imagen visual traiga un pensamiento en la lectura incorrecta y usted haga asentamiento de eso, de ese pensamiento equivocado, tarda 120 días en borrarse de la sustancia reticular del cerebro. O sea que usted va a luchar contra esa potestad espiritual que la cimentó en su mente, en su corazón, en la área reticular de su cerebro y tarda 120 días en borrarse. Por lo tanto, usted tiene que estar repitiendo esa palabra 120 días para echar para atrás el pensamiento. Por eso es que la tristeza en la gente se perpetúa porque no ponen la palabra de Dios por encima de todo. Y usted ve que aunque estén adorando al Señor, están, no hay gozo. Porque tiene que desechar esa basura que está en su mente. Si no, ¿cómo se puede reconstruir un pensamiento correcto? ¿O acaso usted no cava en la tierra y hace un hoyo para que la zapata coja el cemento correcto y la varilla correcta y la amarra bien y la pone bien y procura que ese cemento sea 3.000 o 4.000 libras por pulgada cuadrada de presión para asegurar que esa columna va a ser una columna fuerte que sostiene el edificio? Así mismo es el pensamiento. Si no, no puede haber construcción de una transformación genuina. Si no tiene solidez, entonces viene cualquier invento de doctrina y lo equivoca. Y hay tristeza y lucha espiritual. ¿Por qué? Porque usted ha permitido que la basura inunde su mente. ¿Estamos aquí, pueblo? Sí, yo sé que esta palabra es dura, pero tienen que procesarla, hermano, porque esto es de salvación. No solamente salvación, sino que tu futuro eterno y futuro en el aquí y en el ahora se proyecta en la corrección de la palabra de Dios. Y aquellos que van a ser profesionales tienen que conocer esta palabra de Dios para vivirla, ponerla por obra y práctica, y usted verá el éxito contundente. Le decía yo en la clase a los muchachos, si tú vas a hacer una profesión, preséntasela a Dios, camina en ella, sé obediente y verás el exitazo que vas a tener. Dios no se equivoca, hermano, pero está de parte de nosotros que lo hagamos. No puede ser porque sí y ya está, sino que lo hagamos. Y es una parte fundamental el estilo de vida y palabra, obra y pensamiento en lo que hacemos. O sea que es un punto muy importante. Cuarto punto importante es nunca jamás tener una mente vacía. Cuando le permitimos tener una mente vacía o en blanco,
Va a pasar como pasó con David. El rey David, y Dios dijo, este es un hombre con un corazón semejante al mío. Pero permitió que su corazón y su mente se desviara viendo a Betsabé, porque en lugar de estar en la guerra, se sirvió al tejado del segundo piso y miró a aquella mujer y quedó enamorada. O sea, permitió que la concupiscencia de su carne dominara su pensamiento. ¿Y qué pasó? Dios le perdonó ese pecado. Pero ¿qué pasó? Las consecuencias de su familia dividida las vivió de por vida. A pesar de que no le quitó el reinado de momento, pero las consecuencias las vivió de por vida en su familia. Si usted mira la familia de David, fue totalmente disfuncional y dividida en pedacitos, que hasta su propio hijo le trató de quitar la vida. O sea que si usted pone a analizar bien los detalles, vale la pena servirle a Dios y limpiar nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro pensamiento. Y hablo de alma porque el alma es el asiento de nuestras emociones y hay que trabajarla. Y cuando limpiamos nuestra alma, nuestro espíritu entonces camina conforme al Espíritu de Dios. Por eso te sigue diciendo en Filipenses 4:8, por lo demás, todo lo verdadero, mira cómo te lo dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso usted lo tiene que saber de memoria. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, fíjate cómo sigue diciendo Pablo, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? La palabra de Dios. Todo lo que es honesto, la palabra de Dios. Todo lo que es justo, la palabra de Dios. Todo lo que es puro, la palabra de Dios. Todo lo amable, la palabra de Dios. Todo lo que es de buen nombre, la palabra de Dios. Si hay virtud alguna, ¿cómo que no va a haber virtud alguna? Si algo es digno de alabanza, ¿cómo que no va a ser digno de alabanza a nuestro Rey? En esto pensad. Filipenses 4:8, hermano, es un estandarte de un estilo de vida correctivo, cuyo pensamiento tiene que estar en nuestra mente continuamente. Apréndase Filipenses 4:8 y por la noche cuando uno pueda dormir, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, y repítalo. Y usted verá, se queda dormidito. ¿Que necesito pastilla para dormir? Mira, esa es la mejor pastilla para dormir. La quietud del espíritu. Y usted va a dormir enseguida. Créame. Dios nos bendice con su palabra. Es cuestión de saber usar la palabra de Dios para que podamos ser bendecidos. Así que cuando usted esté escuchando personas que le hablan algo contrario a la palabra de Dios, mucho cuidado con poner atención a eso. Sáquelo de su vida. Porque si no tienes pensamientos puros, nunca podrás tener la paz del Señor requiere y demanda para tu vida, que es tu propia bendición. Que nuestra mente sea ocupada por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Si mantenemos nuestra mente neutral, escucha esto bien, muchas de las fantasías despreciables de la vida van a tomar lugar en tu vida. Y yo he visto por internet muchos anuncios que dicen eso, pon tu mente en blanco. Eso es un principio de espiritismo. Eso lo usan los palos mayombe y la sotería. Pon tu mente en blanco. Nunca hagas eso. Mi mente no estará nunca en blanco porque está llena del Espíritu de Dios. Cuando usted ve esos anuncios, ni lo vuelva a leer. Mira qué mentira. Yo la tengo de Cristo. Y usted rechace eso. Para gente que sigue leyendo, pon tu mente en blanco, mira esto, la luna, la estrella, empieza por ahí para abajo. Y cuando vienes a ver, ¿sabes qué? Se te ha metido el enemigo en tu mente y te ha dominado. Dice, ay, no sé por qué tuve esos sueños tan feos. Ay, Dios mío, pero qué cosa más mala. Y no saben por qué, si tu mente está en blanco. Por decir un ejemplo de tantas cosas, pero tiene que tener ese cuidado. Así que las consecuencias de ese pecado de David, como le decía, destruyó toda su familia. Y lamentablemente tuvo que vivir las consecuencias de David. Y es un ejemplo para que nosotros no cometamos el mismo error. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo.
Dios nos llamó para cosas buenas, agradables y perfectas. Y lo que tenemos que preguntarle, ¿qué falta para que tu plan perfecto se cumpla en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que tu plan se cumpla? Yo quiero honrarte a ti y sé que tú tienes un buen plan, porque tus caminos no son mis caminos, ni los caminos de Dios son los caminos del hombre, son mucho más altos. Y dice la palabra claramente, si esos caminos de Dios son más altos, quiere decir que son superior a lo que tú pensabas tener. Porque Él perfecciona nuestras oraciones. Está a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros. Por lo tanto, Él te dice, este es el plan que tengo para ti. Tú pensaste que es hasta aquí. No, pero yo te digo que es hasta acá. Porque yo te lo voy a dar mejor de lo que yo te dije que iba a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo voy perfeccionando a medida que tú caminas en obediencia a mi palabra. A medida que tú decides, sigue, amén, y camina, yo te voy perfeccionando y te doy más. Así que mire la supremacía de Dios para ver nuestras propias bendiciones y no se conforme con la poca mentalidad miope que el hombre tiene. Mire más allá, confía en fe. Si no lo ves, no lo entiendes, no te preocupes, que Él siempre lo ve y Él lo entiende. Y te lo hará entender y ver en la medida del tiempo propósito específico que Dios determinó para nuestra vida. ¿O acaso un Dios no es un eterno presente? Tenemos que entender esto, hermano. Si Él es un eterno presente, su sí y amén va a hacer que se cumpla lo que Él tiene para nuestra vida. Y mira esta receta final y con esto nos vamos para que pase de oración. Primera de Juan capítulo 1, versículos 9. Dice, si confesamos todos nuestros pecados. Mira cómo te lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el Espíritu Santo trae esto? Para que entendamos que no hay pecado en tu vida que Él no perdone. Eso de que yo hice aquello y por eso me pasa esto, estás equivocado. Dios limpió toda tu tarjeta. Y dice la palabra que Él lo echó al fondo del mar. Y jamás nunca se acordó. ¿Por qué te vas a estar acordando de tu pasado para traerlo al presente? ¿Sabes qué? Eso es obra de Satanás. Examina tu mente. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si todas las cosas son hechas nuevas y eres una nueva criatura, cuando Él te mira a ti limpio de pecado porque te perdonó. Pero si tú no entregas el pecado, entonces no estás limpio. ¿Te entiendes eso? No lo dice la palabra. O sea, no hay razón por la cual no tengamos autoridad cimentado en el poder de la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Si entendemos eso, entonces nos vamos a cimentar en la autoridad del reino y andaremos en el poder de la resurrección. Aprenderemos a llamar las cosas que no son como si fueran para que sean hechas por el poder de Dios. Le diremos a ese cáncer, ¿sabes qué? Te ato, te reprendo, hecho fuera en el nombre de Jesús. Y el cáncer se tiene que ir. La enfermedad se tiene que ir. Pero tiene que ser cimentado en que estamos limpios. Cuando estamos limpios, estamos en pureza e integridad, entonces andamos en la supremacía de la autoridad del reino para llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de Dios a nuestro favor. Pero es un caminar, es un sentir, un pensar que determina nuestra bendición. Tenemos nosotros que entonces aprender a pensar de la manera que Dios piensa, actuar de la manera que Dios actúa. Ver las cosas como Dios las ve, escucharlas como Él las escucha y hablarlas como Él las habla. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que lo que estamos es alabando a Satanás con la que avanza? Entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿Acaso en medio de la dolencia de los láseres que me daban decía, Dios mío, pero que mucho estoy sufriendo, tú no ves cuánto me está doliendo, tú no ves que me arde? Él lo sabe todo. Te está midiendo mi paciencia. Sí, yo había sido impaciente, yo lo digo. Pero estoy aprendiendo paciencia. Y me someto a la obediencia. Ella se ríe, pero se lo pongo como ejemplo, hermano. Porque esa es mi falla. Pues yo tengo que superarla. ¿Por qué? Porque yo me desespero cuando veo gente como que no entiende, que no hacen.
Ahí mismo dentro de la clase una llamada de una persona de 3 semanas se le dijo lo que iba a pasar, entonces ahora me llama para que yo corra y deje todo. No. Paciencia conmigo. Yo, paciente. Tengo que entenderlo, ellos aprenderán. Se lo pongo como ejemplo, hermano, porque estas son cosas que ahora mismo acabo de vivir en medio de la clase. Y a usted le puede pasar así. ¿Cuántas veces le llega una familia de Estados Unidos? No puedes ir al culto porque llegó fulano esta mañana, que lleva la tal cita. ¿Quién es primero en tu vida? ¿A quién tú le sirves? ¿A esa familia que hacía 20 años no la veía o al Dios verdadero que te entrega la eternidad? Un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando ejemplos para que usted abra los ojos al entendimiento y pueda ver las cosas como realmente son. Y usted dirá, ¿esto es una bobería? No, por eso determina tu pensamiento. Cójase los 4 principios que le di escritos. Gabriela, por favor, ponlos otra vez brevemente y con esto nos vamos para que adoración tome lugar. Mire estos 4 principios. Si usted retiene esto, hermano, usted ha sacado un beneficio poderoso. Si siembras un pensamiento, cosecharás un acto. Por lo tanto, lo que pensemos, eso vamos a hacer. Siembras un acto, cosecharás un hábito. Porque si el hábito es de orar todos los días y buscar el rostro, vas a saber lo que va a suceder. Vas a estar al tanto. Siembras un hábito, vas a cosechar un carácter. El carácter de Cristo en tu vida. Siembras un carácter, cosecharás tu destino. Amén. Vamos a orar. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta mañana he dado tu palabra, Señor, tal y como tú me la diste. Ni le he quitado ni le he puesto. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra dada por ti prospere para lo cual ha sido enviada. Prospérale su vida, transfórmalos. Porque ellos son tu pueblo, Señor, el pueblo que tú amas. Al pueblo que tú anhelas que tu guianza sea un estilo de vida en su vida. Al pueblo que tú tienes cuidado, que tu misericordia y tu bondad infinita está expresa en cada uno de ellos. Esta palabra, Señor, transforme su vida a la imagen y semejanza tuya. Que tú puedas, Señor, hacer que su vida sea llena de ti. Que el fuego de tu espíritu liberte lo que tiene que libertar en cada uno de ellos. Que aquello que no sirve de impureza, aquel pensamiento que distorsiona tu verdad, sea quitado. Que venga un acto, Señor, para conseguir un hábito correcto. Que ese hábito correcto haga la formación de un carácter. Y que ese carácter sea cosechado hasta la eternidad en salvación y vida eterna. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.